Qué bueno vernos después de 2 semanitas de descanso. Aquí estamos otra vez para continuar estudiando y pasando tiempo juntos. Oramos y comenzamos, ¿va? Señor, muchísimas gracias por esta mañana y por este tiempo que nos das para poder estudiar, aprender de ti, pasar este tiempo, Señor, entre hombres que queremos buscarte, queremos encontrarnos cada vez más contigo, parecernos más a ti, Señor, cada vez más. Señor, que tu Espíritu Santo pueda permitir que tu palabra pueda ser entendida por todos nosotros. Y no solamente eso, sino que también aceptada y asimilada, Señor, con un corazón humilde. Pedimos, Señor, danos humildad para poder escuchar tu palabra, para poder ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, para comenzar, les quiero pedir, como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, nada más permítanme compartir con ustedes todo lo que tengo y después dejamos los comentarios, preguntas, observaciones para pasar un tiempo ahí en interacción. ¿Ok? Entonces voy a avanzar relativamente rápido, sin correr, pero relativamente rápido con lo que tenemos para hoy, con lo que tengo para hoy. Y luego de eso ya nos vamos al cafecito y a nuestra plática. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Estamos estudiando la familia. La familia como la embajada del reino aquí en la tierra. ¿Sí? Ok, el tema que vamos a platicar hoy creo yo que es uno de los temas, eh, ahora sí que levante la mano el que no lo ha sufrido. Eh, Creo yo que es uno de los temas más complejos a los que estamos nosotros, en los que estamos nosotros inmersos, ya sea porque algo deriva en nosotros o más bien porque nosotros somos los focos de iniciación. Y es algo inherente a la familia. ¿Por qué es algo inherente a la familia? Porque en donde hay personas, pues hay conflictos. Entonces, el tema de hoy es el conflicto, pero también el perdón y la reconciliación. Conflicto, perdón y reconciliación. Este es el tema de hoy. ¿Por qué este es un tema relevante para nosotros? Primero, porque esto lo vivimos todos los días. Todos los días eventualmente estamos relacionados con, inmersos en, cerca de algún conflicto. Todos los días alguien alguien tiene alguna actitud con nosotros, necesitamos perdonar. Cada día necesitamos avanzar en cuanto a la reconciliación también con quienes, pues las relaciones han sido un poco álgidas o tal vez que no han fluido del todo. Quien no esté pasando por algo así es una de dos razones. O está en un nivel espiritual superior al resto de la humanidad, o en realidad no se ha dado cuenta de los conflictos que hay alrededor. Es decir, está un poco alejado de la realidad. Quien diga que no tiene conflictos, que no tiene la necesidad de pedir perdón, de dar perdón o de procurar la reconciliación, definitivamente es alguien, si pensamos eso, es porque probablemente estemos un poco ajenos de lo que está pasando en nuestro entorno. Porque cuando estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno, siempre vamos a estar en una de estas tres. Y eso es, y esa razón, y el por qué es esto, creo que es una razón muy simple, pero a la vez creo que es la razón más importante, y es que somos pecadores. Entonces, como pecadores, eventualmente vamos a estar en este círculo del conflicto una y otra vez. Y si ahorita no estamos en conflicto, espérense un poquito que en un tiempo más, eventualmente algo va a suceder. Bueno, ¿por qué es importante estudiar esto, aparte de lo que comento? Porque nuestro Señor Jesucristo, como tarea, al venir aquí a la tierra, Él dijo que Él vino a reconciliar al mundo con el Padre. ¿Sí? El ministerio de Cristo es de la reconciliación y Pablo también lo aborda desde esa perspectiva. Así como Cristo reconcilió al mundo, nosotros también tenemos el ministerio de la reconciliación, hablando acerca de Dios y del mundo pecador, ¿no? Pero si la iglesia es como, perdón, la familia es como una microiglesia,
Entonces, es en la familia en donde nosotros podemos, en primera instancia, ejercitar el perdón, ejercitar la reconciliación y aprender también a manejar el conflicto. Si no lo aprendemos a manejar en la familia, manejarlo fuera de la familia resulta un desafío, creo yo, en la mayoría de las ocasiones insuperable. Entonces, Cristo reconcilió al mundo consigo mismo, nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación, nosotros como hombres cristianos, como hombres que buscamos a Dios, tenemos también el ministerio de la reconciliación en nuestras familias, en nuestras casas, no solamente en nuestra familia directa, sino que en nuestra familia extendida también. Quienes tengan yernos, quienes tengan nueras, todos tenemos suegras, qué difícil, ¿no? Pero todos tenemos suegras con las cuales tenemos que procurar todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos con nuestros puntos de desarrollo. El primer punto que quiero compartir con ustedes es la realidad del conflicto. Voy a cambiar de lápiz porque este, como que está escribiendo más o menos. Ok. Ok, ¿qué quiero decir respecto a la realidad del conflicto? Que el conflicto es inevitable. ¿En qué sentido es inevitable? En el sentido de que hay muchos factores que no dependen de nosotros. Si todo dependiera de nosotros, eventualmente pudiéramos intentar controlar cada una de las variables. Pero cuando hay variables que están fuera de nosotros, pues más bien nosotros dependemos de cómo se comportan esas variables. En las relaciones interpersonales, pues por definición, las relaciones interpersonales son de a dos. Entonces, como son de a dos, hay una parte de esa relación interpersonal que yo controlo, pero la otra parte yo no la controlo. Entonces, el conflicto en ese sentido es inevitable. Y no solamente porque la otra persona, en este caso nuestra esposa, por ejemplo, colabore para el conflicto, sino que la verdad es que nosotros también colaboramos para el conflicto. Entonces, en ambos sentidos, el conflicto es inevitable. Pero, además de que el conflicto es inevitable, también tenemos otra cosa que es importante. Tenemos una libre voluntad. ¿Qué significa eso? Que nosotros también podemos decidir. ¿Ok? Nosotros también podemos decidir. Entonces, estas dos cosas son como que la base de esta serie de puntos que vamos a desarrollar. El conflicto no se puede evitar. Si estamos pasando por un momento en donde no tenemos conflicto, gracias al Señor. Pero eventualmente con nuestra familia o con alguien ajeno a nuestra familia, con alguien del trabajo, con algún amigo, el conflicto va a emerger. Pero nosotros también tenemos libre voluntad. ¿En qué sentido? Que nosotros también tenemos la capacidad de decidir. ¿Ok? ¿Decidir qué? Decidir cómo responder. Decidir cómo responder al conflicto o si nosotros estamos observando alguna situación que es compleja, decidir cómo abordar esa situación. Porque muchas veces cuando decidimos, depende de la decisión que nosotros tomemos para abordar esa situación compleja, podemos ser personas que estemos procurando resolver o que estemos procurando, buenos días, o que estemos procurando más bien estimular el conflicto. Entonces, en ese sentido, también tenemos libre voluntad o voluntad libre. ¿De dónde viene el conflicto? Origen del conflicto. Y aquí vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sangre que no tienen, entonces claman y hasta matan para conseguirlo. Ellos los obtienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, pues no se lo quieren a Dios. Ok. 3.
Ok, entonces, ¿de dónde vienen los conflictos? Ok, que las pasiones están ¿dónde? En el corazón. El conflicto viene del corazón. ¿Del corazón de quién? Del corazón del hombre. Ahí es donde yo tengo que poner mi nombre. No tengo que poner el nombre de otra persona. No tengo que poner el nombre de mi esposa, o el nombre de mi hijo, o el nombre de mi papá, o el nombre de mi mamá, o de quien sea. Ahí es donde tengo que poner mi nombre. ¿De dónde vienen mis conflictos? Mis conflictos vienen de mi propio corazón. ¿Y qué de mi corazón? Ahí también lo dice el pasaje. ¿Qué de mi corazón? Según el pasaje. ¿Ok? ¿Ok? ¿Deseos? Deseos no cumplidos. ¿En qué sentido los deseos no cumplidos? ¿Cuáles son los deseos a los que se está refiriendo Santiago en ese pasaje? ¿Deseos buenos o deseos malos? Ok, deseos malos. Entonces, estos deseos no cumplidos son los que nos llevan al conflicto. ¿Y de dónde viene esa necesidad de satisfacer esos deseos? De nuestro corazón. Está hablando de nuestra esencia, no está hablando de nuestros sentimientos. Cuando habla del corazón, está hablando de nuestro núcleo central, de lo que somos nosotros. ¿Ok? Y en ese sentido, a lo que está apuntando Santiago es a nuestra pecaminosidad. Nosotros somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Porque somos hijos de Adán. Y Adán pecó en el Edén. Y en Adán todos nosotros pecamos. Desde el momento en que Adán pecó, todos nosotros estábamos pecando con él, por lo tanto, nosotros somos pecadores por naturaleza. Entonces, nuestros deseos tienden hacia lo malo. Nuestros deseos tienden hacia todo lo que se aleja del Señor. Y el resultado de eso, de querer satisfacer nuestros deseos, es el conflicto, las peleas, las disputas, las disensiones. Todo viene de nuestros deseos que buscamos satisfacer. Es interesante cuando nosotros comenzamos a considerar cuáles son las cosas que nosotros queremos alcanzar, cuáles son las cosas que nosotros queremos hacer. Si estas cosas suman en cuanto a nuestra relación con el Señor, si estas cosas nos alejan de nuestra relación con el Señor, y cómo nos vamos a dar cuenta de que cuando estamos persiguiendo deseos que nos alejan del Señor, el fin de esos deseos es el conflicto con las demás personas. Primero, el conflicto con Dios, conflicto con nosotros mismos, pero también el conflicto con las demás personas. Pero cuando empezamos a tomar decisiones y a buscar las cosas que nos acercan al Señor, si hacemos la comparativa, nos vamos a dar cuenta de que aunque hay roces, porque somos pecadores, el conflicto no es un conflicto de quiebre como sí lo es cuando estamos persiguiendo nuestros propios deseos. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, en vez de las añadiduras. ¿Se dan cuenta? El principio es exactamente el mismo. ¿Sí? Todo lo ajeno al reino de Dios, las añadiduras, cuando nosotros las buscamos en primer lugar por sobre el reino de Dios, estamos haciendo lo que dice Santiago. Estamos buscando nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, queremos satisfacer nuestras propias, como dice la Reina Valera, nuestras propias concupiscencias. Ok, deseos no cumplidos. Vamos a Efesios ahora, por favor. Efesios 4, versículos 26 y 27. ¿Qué dice? 26 y 27. Sí. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Ok. ¿El enojo es pecado? El enojo no es pecado. ¿Dejarse controlar por el enojo? Sí. El pasaje es muy claro en ese sentido, ¿no? No pequen al dejarse controlar por el enojo, pero no pequéis. Exacto. Entonces, el enojo no es pecado, pero aquí también hay que hacer una diferencia entre enojo e ira, porque a veces confundimos la ira con estoy enojado. Y no, estoy airado. Literalmente tengo ira. Eso sí es malo. Eso sí no es correcto. Hay una perspectiva interesante desde el punto de vista bíblico cuando el Señor dice, mía es la venganza. Cuando tú y yo nos airamos en cuanto a llenar de ira el corazón, lo que queremos es venganza.
El que me la hace, me la paga. Es distinto a estar enojado. Estar enojado no es malo. De hecho, si no te enojas nunca, es porque hay algo que revisar ahí. Sería malo no enojarnos. Pero la ira sí es un paso mucho más cercano al permitir que nos controle y terminar haciendo cosas que no son correctas. Entonces, el enojo no está mal, el dejarse controlar por eso y actuar en función de los deseos, las emociones, los sentimientos, eso sí nos va a llevar a cuestiones pecaminosas. Proverbios. Proverbios 15:1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Qué dice? Las respuestas fáciles desvían el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Ok. ¿Quién ha experimentado ese pasaje? Todos, ¿no? Todos. La respuesta suave calma todo el ambiente, la respuesta fuerte y firme, áspera, lo que hace es echarle más leña al fuego. Enciende mucho más. ¿Ok? Entonces, el conflicto no lo podemos evitar. De hecho, intentar evitar el conflicto siempre también no es una buena señal. Alguien que le saca la vuelta al conflicto. ¿Saben cómo estas personas que, eh, creo que es en España, pues allá hacen toreo, ¿no? Pero también sueltan los toros en plaza, en donde hay un montón de gente, pues, y como que empiezan a picarle y a querer así como que el toro se acerque. Y de repente, pues, logran esquivarlo, ¿no? La idea es que no te pegue, o si te cornea, te va a matar. Hay gente que le rehuye al conflicto, y eso no está bien. Eso no significa que seamos personas conflictivas, no. El asunto es buscar el equilibrio. ¿En qué sentido? En el sentido de que el conflicto es inevitable, por lo tanto no podemos sacarle la vuelta. Cuando haya una situación conflictiva necesitamos abordar ese tema. Se necesita abordar, se necesita platicar, se necesita poner sobre la mesa. Nada más que considerando que somos pecadores, que hay deseos no satisfechos que a veces queremos satisfacer, que a veces queremos cumplir, y que cuando esos deseos son pecaminosos, que el conflicto termine mal es un pasito y ya. Pero también que no debemos permitir ser controlados por el enojo y que también debemos procurar una plática suave en vez de una plática áspera. ¿Sí? No hay que confundir suavidad con falta de firmeza también. O sea, la falta de firmeza no tiene que ver con suavidad. Y viceversa, ¿no? Que sea suave no significa que sea sin firmeza. Pero el cómo hace toda la diferencia. La cuestión no es qué se dice, sino que la cosa es cómo se dice. Entonces, en ese sentido, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca le sacó la vuelta al conflicto. Nuestro Señor Jesucristo nunca le bajó la importancia al conflicto. Nunca lo desperfiló. Nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de llamar al tema como correspondía llamarle. Nada más que Él también nos enseña cómo abordar las situaciones. En ese sentido, es Cristo quien modela no dejarse llevar por el enojo y al mismo tiempo la palabra correcta en el momento correcto. El ser asertivos en el momento correcto. Ok. Como el conflicto es inevitable, nosotros dependemos 100% del Señor en ese sentido. No podemos depender de nosotros mismos. Si el conflicto fuera evitable, entonces igual estaríamos platicando los 5 pasos para evitar el conflicto, los 10 pasos para evitar las peleas. Pero eso es imposible. Entonces dependemos del Señor. Y como dependemos del Señor, entonces tenemos que recurrir a la gracia. A la gracia y el perdón. ¿Quién nos capacita para perdonar? El Espíritu Santo. Dios es quien nos capacita. Sin la capacitación del Espíritu Santo, este tema
de los conflictos, de las relaciones interpersonales, del poder perdonar, poder olvidar, poder restaurar, resulta una tarea titánica. Necesitamos la gracia y necesitamos el perdón. ¿Por qué necesitamos la gracia? Esto es un regalo no merecido de parte del Señor. Esto viene de Dios para nosotros como un regalo que viene por fe cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios. Entonces todos nosotros hemos experimentado la gracia y también hemos experimentado el perdón si es que hemos rendido nuestra vida al Señor. Entonces, como nosotros hemos experimentado estas cosas, el Señor nos capacita para poder entregarlo también. No podemos dar lo que no tenemos, pero sí podemos dar lo que tenemos. Podemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿cierto? Entonces, qué interesante ver esto del conflicto y del perdón a través de esta perspectiva, a través de la perspectiva de que yo soy un pecador, yo he sido perdonado, yo he recibido gracia, por lo tanto, si yo he recibido todas esas cosas, estoy capacitado por parte del Señor y puedo seguir recibiendo capacitación de parte del Señor para poder entregarlo. ¿A quién? A mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis tíos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos. Ok. ¿Qué dice Romanos? Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Ok. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Significa eso el hacer todo lo posible para vivir en paz con todos? ¿Significa eso el evitar meternos en conflictos? ¿Significa eso es que yo no me meto con nadie? Cada quien su vida. En realidad yo no me meto con nadie. ¿Significa eso el hacer todo lo posible para estar en paz con todos? Fíjense cómo está escrito. Hagan. Empieza así. Hagan. Tiene que ver con una actitud. Tiene que ver con algo que yo voy a hacer. ¿Para qué? Para estar en paz. Si tengo que estar en paz con alguien, significa que en principio no estoy en paz con esa persona. Si no estoy en paz con esa persona, entonces tengo el deber de hacer algo para estar en paz con esa persona. Entonces no se trata aquí de evitar el conflicto, no se trata de, es que yo no me meto con nadie, yo vivo mi vida y dejo que los demás vivan y hagan lo que quieran con su vida. No somos nadie para controlar lo que hacen los demás, eso es cierto, no tenemos la autoridad, no tenemos el derecho de controlar qué es lo que hacen los demás, pero el pasaje no apunta hacia allá. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para estar en paz con todos. Pero observen lo siguiente, que el hacer todo lo que está en nuestras manos para estar en paz con otro no asegura que vayamos a estar en paz con el otro. No lo asegura. O sea, el resultado no está asegurado. El proceso sí. El hacerlo no significa que necesariamente va a terminar todo bien y que vamos a terminar en paz, vamos a terminar reconciliados otra vez. Pero el resultado determina que yo haga o no haga, no. Yo no hago porque el Señor me asegura que va a haber restauración. No, yo hago porque el Señor me manda que lo haga. ¿Ok? Es distinto a yo espero el resultado y por eso lo hago. Entonces, esta perspectiva de Romanos 12, 18 es interesante. También tenemos a Mateo, capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5? ¿3 al 5? Sí.
¿Y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en mi propio ojo? ¿Cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok. ¿Qué principio observamos acá? Primero, observarnos a nosotros mismos. Lo voy a decir de esta manera. Primero hablemos en primera persona y luego hablemos en tercera persona. Es como el principio de las semillas en casa. Si estamos en semillas en casa, sabemos que esa es la perspectiva de nuestras semillas. Hablar en primera persona. Ya no se vale, es que yo conozco a tal persona, es que la gente es así, es que los cristianos son así, es que en mi trabajo son así. No, yo, en primer lugar. ¿Por qué? Porque ¿por qué miro la paja que hay en el ojo ajeno si primero no miro la mía? Tengo que trabajar primero en mí y que cada uno trabaje en lo que tenga que trabajar. Entonces, esta perspectiva es interesante. Por último, Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. ¿Qué dice? Colosenses 3, capítulo 3, versículos 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ok, fíjense, ¿qué tenemos acá en esos tres pasajes? ¿Hacia dónde quisiera que enfocáramos nuestra atención en Romanos 12, 18? Hacia la iniciativa. Necesitamos ser personas de iniciativa. Cuando hay conflicto, tenemos que buscar, tenemos que procurar hacer lo que esté en nuestras manos para estar bien con el otro. Entonces, Romanos 12, 18 habla acerca de iniciativa. Mateo 7 habla acerca de reconocer. Reconocer en nosotros mismos primero nuestras propias faltas. ¿Ok? Y Colosenses capítulo 3 manda, o más bien nos indica de qué tenemos que vestirnos. ¿Y de qué tenemos que vestirnos? De misericordia, de humildad, de mansedumbre, de amor. ¿Sí? Ok, hagamos este ejercicio, considerando las perspectivas de los pasajes. ¿Cómo nosotros debiéramos abordar esto de la gracia y el perdón respecto de nuestros conflictos interpersonales? Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, que queremos tener una relación con Él, que queremos amar al Señor, que queremos buscarle, estamos llamados a tomar la iniciativa para buscar la reconciliación, para buscar el perdón, no sin antes reconocer primero cuáles son nuestras propias faltas, en qué nosotros hemos fallado, cuáles son las cosas en las que nosotros tenemos que trabajar. Y todo este proceso en una intimidad muy, muy, muy cercana con el Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude a vestirnos de misericordia, de humildad, de mansedumbre y de amor. En estas tres ideas generales, citamos Romanos 12, 18, citamos Mateo 7, 3 al 5 y citamos Colosenses 3, 12 al 14. ¿Tiene sentido? ¿No es esto lo que hizo Cristo con nosotros? Que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de ello, se vistió
de hombre, como carne, como hueso, así como tú y como yo, y en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y hoy en Cristo nosotros hemos sido vivificados. Entonces, consideren que este es el modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Este es el modelo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Él que no tuvo que reconocer ninguna falta, que no tuvo que reconocer ningún pecado porque Él no tuvo ningún pecado, sin embargo, decidió hacerse uno de nosotros. En el mismo sentido, humano, igual que nosotros, pero modelando la misericordia, la humildad, la mansedumbre y el amor. Qué interesante esta perspectiva de la gracia y del perdón en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. ¿Ok? Bueno, continuamos. En tercer lugar, perdón incondicional versus reconciliación condicional. Perdón incondicional versus reconciliación condicional. Ok. ¿Por qué lo expongo de esta forma? Porque el perdón para nosotros no es opcional. El perdón es un mandamiento. El perdón es un mandamiento de parte de Dios para nosotros. Pero la reconciliación sí está sujeta a ciertas cosas. El que nosotros perdonemos es un mandamiento, pero la reconciliación es opcional. Y eso depende de las decisiones que nosotros tomemos o que otras personas tomen. Volvamos a Romanos 12:18. Hagan todo lo que esté en sus manos por estar en paz con el otro. Esto implica que eventualmente el otro puede no hacer todo lo que esté en sus manos para estar en paz con nosotros. ¿Estamos fallando nosotros ante Dios si estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para estar en paz con el otro, pero el otro no quiere estar en paz con nosotros? ¿Estamos fallando ante Dios? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque nosotros estamos avanzando en el tema del perdón y de la reconciliación, pero la reconciliación no es necesariamente el resultado definitivo. El resultado que todos quisiéramos, sí, pero no necesariamente el resultado definitivo. Bueno, vamos a profundizar un poco en esto. Romanos 12:19, ahora. ¿Qué dice Romanos 12:19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ok, eso es lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? El Señor dice, mía es la venganza, entonces no busquen ustedes vengarse, sino que déjenlo al Señor. Ok, vamos ahora con Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, ahora Lucas. Capítulo 17, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndalo, ruego. Si hay arrepentimiento, perdona. Ok. Y por último, Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 32.
sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Ok, de acuerdo. Vamos a hacer acá lo que hicimos aquí con el punto 2. ¿Ok? Romanos 12:19. La venganza es del Señor, no es de nosotros. ¿Sí? Entonces no tenemos que buscar represalias. No tenemos que buscar nosotros el cobrárnosla. ¿Ok? La venganza es de Dios. Juan 1:9 habla acerca de la confesión de pecados. Lucas 17 habla acerca del cambio de actitud. Y Efesios habla acerca del perdonar siempre. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es nuestra primera intención cuando alguien nos hace algo? La primera intención, desquitarse. Eso es lo primero, ¿no? Esa es nuestra primera intención generalmente. El que me la hace me la paga. Y si me la hiciste, yo te la devuelvo. Más fuerte todavía. Esa es nuestra primera intención. En principio, estamos pecando si algo en nuestro interior se mueve hacia... Y después como que ya bajamos un poquito. No nos estamos dejando controlar por el enojo. ¿Sí? No estamos dando lugar a la ira. No estamos dando lugar al diablo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la venganza es del Señor. Quien se cobra es el Señor. Y eso nos debería servir a nosotros también de un estímulo suficiente para procurar no dañar a alguien más. Porque si el Señor dice, mía es la venganza, y yo lastimo a alguien, entonces quien se va a cobrar de eso es el Señor. Entonces no es solamente, Él me la hizo, pues a ver cómo le responde al Señor. Y todas las que nosotros hemos hecho, ¿a quién se las tenemos que, a quién tenemos que darle cuenta también? Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, antes de ver la paja en el ojo ajeno, observemos la viga que hay en nosotros. ¿Ok? Cuando nosotros consideramos estas cosas, le bajamos varios cambios al acelerador. Le bajamos un montón de cambios. Y decimos, la venganza es del Señor. No voy a buscar cobrarme lo que me hicieron. Hay confesión de pecados también. En el perdón y en la reconciliación debe haber confesión de pecado. Si no hay confesión de pecado, entonces, pues, ¿de qué te tengo que perdonar? Es que hice algo que no estuvo bien. ¿Pero qué? No, pues algo que te lastimó. ¿Pero qué? Te dije algo que no fue correcto, hice algo que no fue correcto, empecé a tener unas pláticas con una persona ajena a ti que no fue correcto, pasé la línea y me empecé a involucrar emocionalmente con alguien más que no eras tú, en caso de esposa y esposo. Pasé más la línea todavía y resulta que ya hubo una interacción física con alguien. O sea, hay que confesarlo. Si no hay confesión, eventualmente no va a haber restauración, no va a haber reconciliación. Este pasaje apunta hacia el Señor, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, eso es cierto. Pero si hemos dañado a alguien, necesitamos también el perdón de quien hemos dañado. Necesitamos confesar nuestros pecados en ese sentido. Y observen, aquí hay algo interesante y es como lo que decíamos acá. ¿Se acuerdan que acá platicábamos en que no se trata de no decir las cosas, sino que más bien de la forma en la que se dicen? Fíjense que nosotros cuando a veces estamos confesando, nuestra confesión es una confesión condicional. Es como una confesión que ni siquiera nosotros la creemos mucho. Si te hice algo, entonces perdóname. El si te hice algo ya es poner en tela de juicio el yo creo que no te hice nada. Pero si te sentiste mal, entonces perdóname. Cuidemos la forma en la que decimos las cosas. Cuidemos la forma en la que buscamos la reconciliación y buscamos la paz entre nosotros. Esto también requiere un cambio de actitud. Lucas, perdónalo, repréndelo.
¿sí? Repréndelo, exhórtalo. Y si cambia su actitud, entonces, si no hay cambio de actitud, es imposible que haya reconciliación. Es imposible que haya reconciliación. Y aún así, aunque no haya cambio de actitud, estamos llamados a perdonar. Siempre. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. No necesariamente las 490 veces, sino que más bien es una actitud de perdón, una actitud dispuesta al perdón. En este caso, el cambio de actitud, recordemos al profeta Oseas. ¿Se acuerdan del profeta Oseas, no? Dios le pidió que se casara con una prostituta para ejemplificar la relación entre Israel y Dios. Y como la prostituta, cuando lo abandona, ejemplifica a Israel yéndose tras otros dioses y abandonando a Dios, dándole la espalda a Dios. Pero Dios, a través del profeta Oseas, ve y búscala y tráela de vuelta. Eso también habla acerca de Dios trayendo de vuelta a su pueblo, a pesar de la infidelidad. Pero en el capítulo 3, si lo leen después con calma, se van a dar cuenta que cuando Oseas va a buscarla, como por 20ª vez, le dice, ok, vuelve, pero no tengas más relaciones con otros hombres. Ni siquiera tú y yo vamos a tener relaciones. Vas a pasar por un proceso de purificación. O sea, las reglas. Estas son las reglas del juego. Vas a regresar, pero ahí te va. 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las reglas. Si quieres regresar, te tienes que someter a estas reglas. Entonces, si no hay un cambio de actitud, no hay reconciliación. No hay reconciliación. Esto es importante. Entonces, procuremos el perdón. Esto no es negociable. Esto sí es parte de lo que nosotros tenemos que hacer porque es un mandamiento de Dios. Procuremos la reconciliación, pero también consideremos que si hemos hecho todo lo que está en nuestras manos hacer y no se ha alcanzado la restauración, no se ha alcanzado la reconciliación, es doloroso, sí, se sigue tal vez viviendo un momento tenso, sí, cuesta avanzar cuando esa situación está así, sí, cuesta avanzar, pero ante el Señor estamos libres de culpa en ese sentido. Si hemos pedido perdón, si hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para buscar la reconciliación y no se ha dado. Ante el Señor ya no estamos faltos, ¿ok? No estamos faltos. Bueno, por último, el rol mediador de la familia. Si hay un lugar en donde debemos aprender a manejar el conflicto, es en la familia. Si hay un lugar en donde nuestros hijos deben aprender a manejar el conflicto, es en la familia. ¿Qué mejor escuela que esa? Que la familia sea la que enseñe, la que modele, que los papás sean los que modelen cómo abordar los conflictos. Imagínense un niño creciendo, si ha sido el caso de ustedes, pues qué bendición. Cuando un niño crece viendo que ambos, papá y mamá, pueden platicar, no solamente los temas sencillos, sino que también los temas difíciles. Y eventualmente llegar a acuerdos. ¿Qué aprendo yo como niño cuando crezco viendo un modelo así? A que lo mejor es llegar a acuerdos, ¿sí? A buscar puntos intermedios, a buscar lugares en donde ambos podamos seguir avanzando. Pero si yo veo a un papá impositivo o yo veo a una mamá impositiva, ¿qué aprendo como niño? No, pues aquí el que tiene un carácter más fuerte es el que manda. Entonces, si quiero conseguir algo, eso es lo que tengo que hacer. ¿Cuántos de nosotros tal vez ya hemos empezado a experimentar eso con nuestros hijos? Que nuestros hijos quieren levantar su carácter con firmeza porque quieren hacer lo que quieren, porque eventualmente eso es lo que vieron en nosotros. Hay perdón, hay gracia, hay reconciliación en caso de las malas decisiones que hayamos tomado, nosotros como papás. Y hay gracia, hay perdón y hay reconciliación para nosotros como hijos, si crecimos viendo malos modelos en nuestros papás. Porque esta otra perspectiva, si nosotros ahora somos los que hemos crecido en un ambiente así, en un ambiente no saludable, esa no es
justificación, para que nosotros digamos ahora, es que así es como me enseñaron, así es como soy, así es como aprendí. ¿Por qué? Porque si he recibido la gracia y he recibido el perdón de parte del Señor, también he recibido su reconciliación, Él y yo. Y esa reconciliación trae cambio en el corazón, trae cambio en la manera de pensar, trae cambio en la vida. La palabra de Dios nos enseña cuáles son los caminos, cuáles son las directrices que nosotros tenemos que seguir. Bueno. Ok, Santiago 5:16. ¿Qué dice Santiago 5:16? Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos a otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Qué prácticas podemos nosotros comenzar a desarrollar si es que no las hemos desarrollado todavía en nuestras casas? Confesión, oración. ¿Sí? Confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. El contexto del pasaje es sanidad física, ¿ok? Pero no hay ningún problema, creo yo desde mi perspectiva, si ampliamos esta sanidad también a la sanidad espiritual, a la sanidad emocional, a la sanidad relacional, ¿ok? Confiesen los pecados, oren unos por otros para que Dios los sane, para que Dios los restaure. Mateo 5:9. ¿Qué dice? Mateo 5:9. Ok. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva en casa? Ser pacificadores. ¿Sí? Ser pacificadores. Efesios 4, 1 al 3. ¿Qué dice? Por lo tanto, yo, Efesios 4, ¿sí? Ajá, del 1 al 3. por lo tanto, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Ok. Debemos preservar la unidad en la familia. ¿Cómo lo hacemos? Con las características que aparecen ahí. Humildad, perdón, reconciliación. Preservar la unidad familiar. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 11. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 11. Todos deben ser del mismo parecer. Tengan compasión los de otros, ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente les insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A él os ha llamado Dios y él concederá su bendición. Las escrituras dicen: ¿quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Este pasaje como que resume todo lo que hemos platicado, ¿no? ¿Cierto? Este pasaje lo resume todo. Bueno, ¿a qué quiero apuntar acá? De un mismo sentir. ¿Sí? De un mismo sentir. Entonces, consideren esto, el rol mediador de la familia. Cuando hay confesión, cuando hay oración para restauración, cuando
procuramos ser pacificadores, cuando buscamos la unidad, procuramos la unidad y también procuramos todos estar en un mismo sentir. Fíjense, la familia es un reflejo del reino de Dios en un mundo sin Dios. Qué interesante esta perspectiva, ¿sí? Cómo la familia predica el evangelio con la forma en la que vive. Cuando una familia es una familia unida en el sentido bíblico, porque hay confesión de pecados unos a otros dentro de la familia, porque hay oración en conjunto para restauración, porque se busca la paz, porque se busca la unidad, porque se busca estar todos en un mismo sentir, vestidos de amor, vestidos de misericordia, vestidos de mansedumbre, vestidos de paz. Entonces, la familia se transforma literalmente en una embajada del reino de Dios que le dice al mundo que es una familia cristocéntrica, que es una familia que gira en torno a Dios, que es una familia que ha sido transformada por Dios. ¿Sí? ¿Qué desafío tenemos, no? ¿Qué desafío tenemos? Pero al mismo tiempo, fíjense, la labor principal de hacer todas estas cosas es para predicar al mundo. Ese es el objetivo primario de por qué tenemos que hacer todo esto como familia. Porque quiero que los demás vean cómo es vivir en Cristo. Entonces, por eso yo soy así. ¿Este es el objetivo principal? No, el objetivo principal no es ese. El objetivo principal es vivir como Dios nos dice que tenemos que vivir. Ese es el objetivo principal, agradar a Dios y seguir las órdenes que el Señor nos da. ¿Cuál es el primer resultado que nosotros tenemos? Si nosotros pudiéramos experimentar todo esto en nuestro núcleo familiar, ¿cuáles son los primeros resultados que nosotros pudiéramos encontrar? Voy a poner uno y me gustaría que nada más con palabras lo dijeran. Yo quisiera nada más poner uno sobre la mesa. Paz. ¿Qué más? Armonía. ¿Qué más? Unidad. ¿Qué más? Protección. Ándale, qué importante es eso. ¿Qué más? Seguridad. Y pudiéramos seguir ampliando la lista, ¿no? Cuando desarrollamos el modelo que Dios tiene para nosotros, podemos comenzar a experimentar todas las bendiciones. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo a Israel, pongo delante de ti dos caminos. Un camino de bendición, si haces todo lo que yo te mando, o un camino de maldición, si decides irte por las tortas. Entonces, si procuramos vivir el modelo que Dios tiene para nosotros, las bendiciones del Señor vienen añadidas de manera inherente. Llegan a nosotros, no porque estemos buscando esas bendiciones, sino porque en primer lugar tenemos la intención de obedecer al Señor. Porque quien ama al Señor busca cumplir los mandamientos del Señor. Tenemos un desafío enorme en todo esto, porque primero somos nosotros los que tenemos que mirar hacia adentro. ¿Qué cosas yo no he perdonado? ¿En qué cosas yo no he pedido perdón? ¿En qué cosas yo no he buscado la reconciliación? ¿En qué cosas tal vez mi esposa sí la ha buscado, pero yo me he mantenido firme en mi posición de que yo no quiero ceder? Es una confrontación primero para nosotros, ¿sí? Quisiera invitarles a eso, a vernos a nosotros en primer lugar, no a ver a nuestras esposas, no a ver a nuestros hijos, no a ver a nuestros padres, no a ver a nuestros amigos, sino que mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro, hacia el corazón, hacia nuestras propias actitudes. Y si hay que confesar, confesemos. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, tenemos tarea por delante. Pero con la ayuda del Señor podemos seguir caminando. Oramos y luego de eso, cafecito y algunos comentarios, ¿va? Señor, muchísimas gracias por...